Hola, hola a todos, ¿qué tal? Qué gusto verlos por aquí nuevamente. La verdad que hoy estoy muy emocionada. La vez pasada estuve con tres mujeres maravillosas, tres compañeras, tres docentes que han tenido también mucha experiencia en el tema de atender a chicos y chicas con aptitudes sobresalientes. La vez pasada hablábamos de las escuelas y estos temas que de manera inmediata nos preguntamos de qué podemos hacer con nuestros estudiantes o con nuestros hijos o hijas cuando nos damos cuenta que tienen aptitudes sobresalientes. En esta ocasión, la verdad es que nuevamente estamos de manteles largos. La verdad es que para mí es un gran privilegio poder contar con la presencia el día de hoy, pero no solamente el día de hoy, sino presencia a través de muchísimos años. En este caminar, la presentación de hoy, pues se llama efectivamente 20 más 1. ¿Por qué 20 más 1? Porque, bueno, el año que como CRAC, como Centro de Recursos para Altas Capacidades, estamos cumpliendo ya un año. ¿Qué tal de emocionante esto? Ya con el formato que estamos trabajando, ya a partir de una fundación más formal, de una asociación más formal, ya con un espacio mucho más amplio para poder trabajar y atender las necesidades de todas las personitas que se acercan a nosotros en la confianza de encontrar una respuesta pues que sea adecuada a sus necesidades, ¿no? Que podamos dar respuesta, pero sobre todo el acompañamiento para que pues juntos podamos ir acompañando a nuestros pequeños que van desarrollando todo su potencial. Entonces, en este sentido, pues el Centro de Recursos para Altas Capacidades, estamos cumpliendo ya un año en este nuevo modelo de trabajo, aunque pues nuestro trabajo empezó hace 20 años. Por eso es el otro 20. El otro 20 de decir 20 años, donde Secretaría de Educación Pública se avienta el volado de querer investigar y dar una propuesta de atención a la población que había sido de alguna manera no atendida al 100%, ¿no? Es decir, ya teníamos algunos indicios de trabajar con niños en lo que el programa de capacidades y aptitudes sobresalientes. Hoy en día tenemos un programa para la atención de niños con aptitudes sobresalientes que surgió justamente hace 20 años. Y bueno, para este trabajo, para este proceso, esta sesión de hoy, plática de hoy, porque pues ya saben que aquí lo más interesante es poder platicar, compartir y pues enriquecernos con las experiencias de todos. Es justamente que tengo a tres invitadazos maravillosos y geniales que además son maravillosos amigos y compañeros, no solamente del trabajo, sino de esas ideas locas que nos hemos ido topando en la vida, ¿no? Entonces voy a empezar a compartir y voy a invitar aquí al escenario a Juan Carlos Rodríguez. Él es maestro, supervisor, no, perdón, es inspector de educación especial, sí, perdón por el título, inspector de educación especial con 45 años, Juan Carlos, de experiencia. 45. 45, que felizmente también andas cumpliendo este año, así es que mucho que festejar. Gracias, Juan Carlos, ahorita nos seguimos presentando y platicando. También, pues, agregamos aquí al escenario al doctor Mario Alberto Vidaña. Mario también es compañero de educación especial de, ¿cuántos años, Mario? ¿Más de 30 también? 36 duré en educación especial y luego me jubilé. Y lo que se acumule, ¿no? Aquí por fuera. Y también invitamos aquí al escenario al psicólogo Brian Chávez. Él es parte del equipo de asesores técnicos de la comunidad de la zona 16 de educación especial aquí en Jalisco, también ya con un ratote trabajando en este tiempo. ¿Cómo cuántos años tienes tú trabajando con este tema de cómo que te involucraste con aptitudes sobresalientes? Tengo poquito, soy el que menos tiene, son 3 años ya que estoy de lleno como coordinador de esta área, de este rubro de aptitudes sobresalientes. Súper, muchísimas gracias, Brian. Y pues bueno, la verdad es que para mí sí es un súper gusto contar con todos estos tres caballeros, porque aunque Brian tiene poquito tiempo en yo sé que esa experiencia ha sido muy buena, porque además lleva la guía de pues de lo que es la zona de educación especial de la doctora Maribel Paniagua, a quien le mandamos un saludo muy afectuoso. Y yo sé que le hubiera encantado estar aquí, pero entendemos su compromiso que tenía y bueno, espero poderle invitar en otra ocasión para también echar chismecito histórico de estos temas. Entonces, pues bueno, ahora sí que dicho lo anterior, esperamos que pasen un día, una tardecita, una horita aquí platicando a gusto con
con estos caballeros que tengo aquí, profesionales y con gran experiencia. Y pues lo primero que me encantaría es empezar por la pregunta obligada. ¿Qué nos trajo al tema de aptitudes sobresalientes? ¿Qué hacían antes de involucrarse con este rollo y cómo fue que llegaron al tema del programa para atender a niños y niñas con aptitudes sobresalientes? Juan Carlos, ¿tú qué nos platicas? Pues como dijiste, ya tengo mucho tiempo en esto. Empecé como docente de educación especial, luego director, y en este lapso fui invitado por la Secretaría de Educación como desde el 2002, 2003 a colaborar en los cursos de capacitación de discapacidad, y luego en el 2010, 11 me invitaron a participar como asesor técnico y me dieron la encomienda, que ahí fue donde coincidí con ustedes, de participar en las reuniones nacionales de aptitudes sobresalientes, y allá coincidimos todos los estados, que como dijiste hace rato, fue una reuniones de trabajo, pero que fueron más allá porque crearon esa amistad de más de, en mi caso, más de 15 años con compañeros de todo el país, y que fuimos coincidiendo más y más y más en cuestiones laborales, personales, de amistad, y sobre todo en la atención de aptitudes sobresalientes, que específicamente aquí en Nuevo León, desde el 2010 empecé como directivo, también como asesor, 2015 ya oficialmente como director, que ya colaboramos ahí con varias acciones de la propuesta nacional de atención e intervención en las aptitudes sobresalientes. Y recientemente, desde hace 5 años para acá, pues estamos al frente de una zona escolar donde estamos implementando con todos los materiales de los recursos que nos envía Secretaría de Educación para la atención de las aptitudes sobresalientes, que inclusive en esta semana acabo de haber una actividad muy interesante de cómo hicieron todos los niños, porque ya no es solo los de aptitudes, sino en ese proceso de inclusión participa todo un grupo. Nos hicieron llegar unos paneles solares con el programa de fortalecimiento, y un maestro que es uno de los más involucrados en esto, diseñó una villa iluminada, iluminó con los paneles de energía solar una pequeña villa que hicieron ahí en el aula, con todo el proceso de información, sensibilización, capacitación, implementación, todo para hacer esa villa que iluminaron. Y me impactó mucho por cómo se están involucrando a todos los alumnos, y obviamente a los que tienen aptitudes sobresalientes, que son los que destacan más, investigan más, que yo le digo a este maestro, pues tú eres de aptitud sobresaliente, porque para implementar y hacer todo esto de cómo captar la energía con los paneles, conectar, etcétera, es increíble lo que hace este maestro en su escuela. Y tiene más actividades. Al rato les comento de más. Ya nos platicarás qué más andas haciendo con esto. Pero qué maravilla, ¿no? Cómo se van cruzando los caminos y cómo vamos encontrándonos en este asunto. Y entonces ahora le voy a ceder la palabra a Brian. ¿Cómo fue, Brian, que tú te involucras con este tema y que dicen, órale, vas? Ha sido muy satisfactorio, pero yo, la verdad, he de confesarles, no conocía en absoluto sobre las aptitudes sobresalientes. Cuando de recién ingreso al sistema, entro al sistema de CAM como psicólogo en educación especial, y cuando llega el tiempo de cambios aquí en Jalisco, pues me toca cambiarme de zona, y entonces llego a la zona con la doctora Maribel Paniagua, a quien le mandamos un saludo, claro. Y entonces yo llego, pero llegué bajo una condición interesante. Yo estaba de incapacidad, llegué con una incapacidad porque recién me había fracturado, entonces estaba en esa recuperación, ¿no? Y cuando me incorporo ya a la zona escolar en el mes de octubre de ese ciclo escolar, pues es cuando me dan la noticia, ¿no? La doctora Maribel, de que yo me voy a encargar de un proyecto de atención a las aptitudes sobresalientes. Pero yo no conocía nada de las aptitudes sobresalientes, me dan la guía
la Guía Nacional de Atención Educativa a Estudiantes con Aptitudes Sobresalientes en Preescolar, Primaria y Secundaria, el documento del 2022, y pues me dicen, léela, ahí dice todo y adelante, ¿no? Entonces, lo cuento como muy chistoso, se lo he dicho a ella, lo he compartido con Zaira, que es la ATP, porque esa fue mi capacitación, ¿no? Esa fue mi introducción a las aptitudes sobresalientes. Y les he de confesar que cuando comienzo a ir a la escuela, la zona donde yo participo, que es la zona 16 federal, comprende 4 municipios. Es una área muy grande, es una extensión muy, muy grande. Yo no iba a los 4 municipios, pero 2 de ellos sí me tocaba recorrerlos bajo el proyecto de asesores de inclusión, que supongo que Bárbara está familiarizada con él. Es un proyecto de acá de la zona 16, donde hay un especialista de educación especial en cada una de las zonas de educación regular, ya sea preescolar, primaria o secundaria. Y entonces a mí me tocaba dar ese acompañamiento y ese impulso a través de mis compañeros, pero en la evaluación, capacitación docente, pero les confieso que yo no sabía si lo que estaba haciendo estaba bien, o sea, porque pues yo actuaba conforme a lo que decía y todo lo que no conocía, que era prácticamente todo, lo preguntaba. Y la doctora confiaba en mí, me decía, adelante, tú síguele, va bien. Pues así pasó realmente un año, he de confesarles, me enamoré por completo de esta área, incluso le mando saludos a otro compañero que se llama Carlos Díaz, él ahorita es director y me ha enseñado muchísimo, de verdad es un amigo muy, muy querido, y él me dijo en una ocasión, porque bueno, comparto como el maestro Juan Carlos, también me invitaron un tiempo a la Dirección de Educación Especial, estuve ahí un tiempo como asesor técnico de aptitudes sobresalientes, y bueno, cuando pasa esto, él me dice el maestro Carlos, me dice, mira qué interesante camino, algunas personas en educación especial nos elige la discapacidad, a ti te eligió las aptitudes sobresalientes y pues a darle, ¿no? Y eso me quedó como muy grabado y en realidad desde entonces pues yo comencé a buscar formación, conocí Altas Capacidades México, iba al Instituto de Educación Especial y Psicología de la UDG, que es quien lleva muchísimo con la doctora Lolita, iba a capacitaciones con el doctor Julián Betancourt en CEPAC, y así me comencé a empapar realmente de todo este mundo. Yo la verdad es que cuando llego a las escuelas y me dicen, llegó el especialista, yo bromeo diciéndoles, ¿quién llegó? No, ¿quién es el especialista? No me considero, honestamente, porque sé que hay todavía muchísimo, pero me apasiona el tema, o sea, el tener la posibilidad de cambiarle la trayectoria educativa a niños, niñas y adolescentes desde el preescolar, que ha sido algo muy satisfactorio para mí y para mis compañeros, pues ha sido realmente algo que cada ciclo me vuelve a preguntar la doctora, ¿no? Que si quiero continuar apoyando esta área, y yo pues le digo que si ella me deja, pues yo encantado, ¿no? Y además de que, bueno, perdón, ayuda muchísimo que la visión de la doctora Maribel está puesta en la inclusión plena de niñas, niños y adolescentes. Entonces ella sí me da esta puerta abierta en torno a lo que nos toca educativamente hablando para conocer, llevar, capacitar y prepararnos y todo. Entonces eso ha ayudado muchísimo, que siento el respaldo de ella como supervisora de toda la zona. Y además una maestra que le encanta conocer, le encanta aprender, le encanta saber, y la verdad que todas sus aportaciones siempre son súper valiosas. La verdad yo también la admiro mucho a la doctora, y pues ya, insisto, ojalá nos toque estar un día con ella en estas pláticas. Mario, ¿tú cómo fue que llegaste? A ver, ahorita yo les platico mi chisme, porque yo también tengo una historia medio chusca, pero cómo me mandaron aquí. Pues era ya por los 1993 cuando yo me invitan de maestro de casa. Y entonces ya entró aquí pasó algo muy especial, porque por primera vez en Chihuahua el Estado y la Federación se reúnen porque éramos muy pocos maestros, ¿no? De casa éramos nada más 10. Y estaba a cargo una maestra del Estado y por cierto, ahí conocí a Pedro Covarrubias, ahí estaba, ¿verdad? Éramos todos nosotros, y fue para mí una cosa maravillosa. Yo era maestro de educación especial, ya tenía algunos años de servicio, me había estrenado en lo que era grupos integrados B, había recorrido la escuela de neuromotores, la escuela, un montón de escuelas.
y ya tenía mi trayectoria, estaba buscando llegar a Chihuahua y la unidad CAS. Bueno, vámonos a la unidad CAS. Y así como dice Brian, léete esto primero. Y era toda la historia de Renzulli, ¿no? Toda la vida de Renzulli y toda la tendencia del trabajo de Renzulli, y entonces yo me enamoré de Renzulli, la verdad, todavía lo veo, siento escalofríos, que me ha tocado verlo últimamente 2 veces, y la verdad es que yo sigo siendo con mucha tendencia renzuliana. Y entonces ya duramos ahí un tiempo, luego ya viene esto que viene, que se transforman en centros psicodélicos y todo, en USAER y en CAN, ¿sí recuerdan? Y luego ya se transformó todo eso y me hago director, y en ese lapso de dirección me voy, me olvido un poco del tema, entro como vinculación del Ichicul, aquí el Instituto Chihuahuense de Cultura, y entonces duró también 6 años ahí, pero pues trabajando todo el arte con los chicos, con los CAMP, con la SUSAER, con todos. Y también me voy capacitando y voy conociendo muchísimas cosas sobre el arte. El arte también me empieza a absorber, pero luego empiezo a ver los talentos en los niños, ¿no? Para decirles algo, en CAS, pero muchísimas cosas, muchísimas obras de teatro, fuimos, bueno, hicimos muchísimas cosas, ¿no? Y llego después del Ichicul, me invitan a pertenecer al grupo de asesores técnicos que tenía el estado de Chihuahua, y ya estando yo ahí, me piden que me haga cargo de la aptitud sobresaliente. Para mí increíble, porque era así como un sueño deseado, pero que todavía no lo había hecho explícito en mi vida, ¿no? Entonces, cuando me hacen con la nueva propuesta, la empiezo a revisar y dije, esto es totalmente novedoso para mí, porque yo siempre había atendido a los sobresalientes desde los 3 tipos de actividades que planteaba Zully, todo lo que se había realizado, y yo había escrito algunas cosas y unos cuadernillos específicamente sobre investigación, y era lo que iba a hacer en la escuela. Y bueno, ya me empiezo a enriquecer del modelo sociocultural, y llega una emoción y un nuevo enamoramiento que para mí ahorita sigue todavía. También me doy cuenta de lo vulnerados, más que vulnerables, de lo vulnerado que son esta población con actitudes sobresalientes, y que son doblemente vulnerados los de doble excepcionalidad, que ojalá tengamos un momentito para hablar de ellos. Pero yo sí me quedé sorprendido de que nosotros nos tocó andar en todo el estado capacitando y todo, y que tiempo después darte cuenta que no funcionó tanto esa capacitación, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que vamos a tener tiempo de hablar de algunas reflexiones sobre la propuesta en sí, ¿no? Pero esta parte de que tanto tiempo que se le invirtió, pero además dinero, porque nos llegaba un dineral, o sea, era una cosa estratosférica lo que llegaba al Estado para poder, nos digamos que el quiz 4, qué capacitaciones, que no, era una cosa sorprendente el dinero que llegaba a los estados, y entre más identificados tenías, pues más dinero te llegaba. Entonces, esa posibilidad para mí fue muy maravillosa, porque pues nosotros al mismo tiempo que estábamos aprendiendo, al mismo tiempo que estábamos capacitando, estábamos aprendiendo, ¿no? Algo que yo siempre hice fue seguir detectando con esas estrategias que decían que si funcionaban o no. Entonces, yo me metí de lleno a revisar con Alicia Zavala, en su primera investigación me metí ahí de lleno a trabajar los inventarios, el primer inventario que yo considero que es el mejor, el inventario de primaria. Yo lo amo, ese inventario me parece tan lúcido, tan contundente, y yo sigo detectando con ese.
Y sí me gustan los otros, pero yo sigo detectando con eso, sigo creyendo que esos indicadores son maravillosos y espectaculares. Y es más, yo ya obtuve cuáles indicadores de cada subescala son los más, que si tienen esos, es seguro que se. Pues ya tengo mi propio. Y entonces, pues bueno, ya tuve la oportunidad de convertirme en subjefe académico de aquí del estado. Y en ese momento capacitamos a todos los supervisores, a todos los del sector, a todos los ATPs de aquí de Chile. Y digamos que esa fue así como lo último que logré hacer, ¿verdad? El impacto no fue tanto porque pues ellos siguen sin detectar algunos, pero ya me jubilé y ya pues ya responsabilidad de otras personas que tengan que hacer. Pero al final del día, aquí seguimos, porque todos, yo creo que uno de los puntos clave es el enamoramiento que nos genera este tema. O sea, el tema da para tanto que, bueno, te enganchas tremendamente, ¿no? Yo les platico brevemente cómo caí con esto, que también tengo ahora sí que para mí es una anécdota de chiste, pero fue la realidad. A mí, yo estaba ya trabajando como asesor técnico de la Dirección de Educación Especial aquí en Jalisco, y un domingo, me acuerdo tanto que era domingo, y que me habla un compañero y me dice, oye, te tienes que ir a México. Y yo, ¿a qué voy? No sé, pero tienes que ir a México. Oye, pero es que hay otras personas que se dedican a ir a México. O sea, ¿yo por qué tengo que ir? No, porque a mí me dices que eres ya mi última alternativa, tal, no pueden. Entonces, por favor, necesitamos mandar a alguien a México, ve. Y pues ahí voy, y le digo, ¿en qué me voy? ¿En avión o en camión? No, vete en avión, te lo vamos a pagar. Y yo, órale, pues me voy en avión. Y ahí me lanzo en avión a Ciudad de México, llego y pues llegas un día antes de las reuniones, ya en que nos citaban un día antes para al día siguiente empezar súper tempranito a las 8 de la mañana, ya estábamos trabajando. Y me acuerdo tanto que llegué, compartí habitación con una compañera de primarias, que resultó ser mi compañera en la normal, que habíamos sido compañeras en la normal. Pues cuál va siendo mi sorpresa, entro el primer día al salón y me encuentro con Dolores Valadez, que justamente, doctora Dolores, un saludo también, me saluda porque unos meses antes nos habíamos conocido en un congreso al cual yo había ido por irme de viaje nada más y por cotorrear, pero nada que ver. O sea, era un congreso sobre aptitudes, sobre altas capacidades. Ahí voy yo de metiche, ni me interesaba el congreso, nomás fui a pasearme porque fue en Argentina, entonces ahí voy al chisme. Me regreso y me encuentro con Dolores Valadez ahí. Y yo, hola, ¿qué tal? Qué gusto verte, no sé qué. Empieza la primera ponencia, aptitudes sobresalientes, y yo, ¿y con qué se come eso? Realmente yo no tenía tampoco la menor idea de qué se trataba. Así me aventaron al ruedo. Regreso, le hago mi informe a la directora que teníamos en ese momento. La directora era la maestra Josefina González Luna. La verdad es que de repente ya nada más me decía, pues ponte a hacer algo, porque hay chamba que hacer, hay un presupuesto que gastarse. Al siguiente, como bien decía Mario, empieza a haber un presupuesto maravilloso para este programa, donde la verdad es que junto con los directivos del momento, que después de la maestra Josefina llegó el maestro Antonio Chávez, la verdad es que nos dieron carta abierta, ¿no? Entonces, eso nos permitió hacer muchísimas cosas maravillosas, pero sobre todo, creo que lo más valioso es como involucrarte en un tema que te roba el alma, ¿no? Que te roba el alma, que te enamora, que te encanta, que bueno, todos los días aprendes algo nuevo con esto, ¿no? O sea, no hay un día que por lo menos yo no me sorprenda con lo que estamos aprendiendo con las familias, con los niños, con los estudiantes, con los padres, con los maestros, o sea, siempre hay algo nuevo. Y eso a mí me enganchó del tema, al grado que también felizmente ya jubilada, pero aquí seguimos con la chamba, ¿no? Y seguimos promoviendo el tema. Entonces, por cierto, nunca me pagaron el avión, ¿eh? Me fui, salió en mi bolsa y nunca me pagaron el avión. Pero bueno, la verdad es que ha sido... Por favor, ya páguenselo. Sí, por favor, porque me sigo quejando. 20 años. Exacto. Entonces, la verdad es que siempre he dicho que cuando es para ti, aunque te quites, ¿no? Y aunque tengas que pagar, pero ha sido la mejor inversión de mi vida. Amo este programa, me encanta trabajar en esto y pues aquí seguimos. Pero bueno, pues este es un poquito de la historia de cómo nos fuimos involucrando todos en este tema. Pero ahora va una pregunta un poquito más seria, más en el tema, para compartir con las personas que están ahorita acompañándonos. En este trayecto que hemos tenido cada quien en esta atención a los niños con aptitudes sobresalientes, ¿qué barreras nos hemos enfrentado? ¿Qué cosas hemos encontrado ahí que decimos, ¡ay! Hay que echarle ganas para seguir adelante? Y me gustaría empezar con Mario. Mario, ¿qué barreras te has enfrentado en este proceso de atender a esta población? Ok, yo creí que ibas a decir Juan Carlos. No, ya. Para seguir el mismo orden. No.
No, fíjate, pues imagínate, ¿no? Llego yo bien contento y luego, a México se había ido otra persona, esa persona se quedó con la propuesta, yo no tenía la propuesta, tuve que imprimirla. Lo bueno es que yo no la imprimía, y sí me daban todos los recursos. Pero ella se quedó con la propuesta, no me la quiso dar, pero ya no era o sea, así como a ti, ¿no? Que no había quien fuera a México, pero fue ella, y luego ya me eligieron a mí como el responsable. Entonces yo dije, me voy a capacitar, la ley completa, empecé a investigar, platiqué con un montón de personas que estaban en CAS, porque aquí en Chihuahua nunca dejó de ser CAS, ¿verdad? Aquí el Estado siguió atendiendo, se llamaban USAER CAS, entonces pues era gente que había estado trabajando con la visión de Renzulli, pero que luego estaba reconstruyendo otra visión, y ellos nunca habían dejado la atención. Pero yo llego así súper emocionado porque yo tenía que elegir 10 escuelas, ¿no? Piloto. Y entonces, para pilotear la propuesta, y entonces yo dije, no, hombre, va a estar bien padre, porque pues yo venía de trabajar con la discapacidad mucho tiempo y todo, y la gente va a estar bien entusiasmada. Y me encuentro con que no. No. Entonces, empezamos a tomar decisiones de qué escuelas iban a hacer, les empezamos a marcar a las USAER que íbamos a ir, y luego nos empiezan a marcar los supervisores, no quieren que vayamos a esa no, que quién se le ocurrió eso de andar trabajando con la actitud sobresaliente, y empezaron no, todo fue así, pero hubo una zona completa que no me dejaron dar la cabeza. Y entonces pues tuve que marcarle a mi jefa, ¿verdad? Y luego decirle, oye, es que aquí no me dejan entrar, le tuvieron que hablar al supervisor, oye, haz que suceda, ¿verdad? Entonces ya como orden. Y entonces pues imagínense, ¿no? A regañadientes tuvimos que hacer el proceso complejo al principio y después también, porque había sido, estaban centrados en la discapacidad, bueno, ellos dicen, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que lo que más se atendía era los problemas de aprendizaje, seamos honestos, ¿no? O otras situaciones. Nosotros nos convertimos en psicólogos de las escuelas y nos usaban para todo, ¿no? Hasta para cubrir grupos. Empezamos a vivenciar situaciones muy complejas hasta la fecha, que todavía sigue siendo una barrera para darle tiempo de calidad a un alumno sobresaliente, ¿no? Porque un sobresaliente que realmente le quieres dar un programa de atención valioso y de calidad, no se va a sentir, ni vas a hacer una actividad, sí, ahí, ¿no? Un proceso de enriquecimiento es un proceso delicado, un proceso cuidado, es un proceso formativo, es un proceso que da un seguimiento y que tienes que estar valorando, y que la maestra, que la escuela tiene que ser la protagonista de ese proceso, no el maestro de USAER. Tienes que hacer que la escuela trabaje para que ese niño pueda evolucionar en su potencial. Entonces, cuando hay esa comprensión de qué le toca al maestro de USAER hacer, los identificaban, pero ni la escuela se daba cuenta que ya estaban identificados. A veces ni las familias se dan cuenta que ya están identificadas. Entonces, empezó una lucha entre la escuela, la USAER, empezaron situaciones muy complicadas. Y yo sí, la verdad es que me fue muy complicado, y más porque yo tengo TDAH, entonces me pierdo en algunas cosas y no me toco tan fácilmente para poder formalizar muchos procesos, a evaluarlos, para poder sentarme y decir, esto sí está funcionando, esto no. Yo iba y me aventaba. Me acuerdo que yo recorrí el estado, pero completito, dando capacitaciones a todos, pero yo no documentaba. Hasta la fecha no tengo esa capacidad de documentar. La documentación te permite evaluar con pruebas qué está sucediendo, ¿verdad? Y en poder empezar a regresar a la gente lo que sí está pasando y lo que no. Entonces, en ese sentido, yo siento que fue muy complejo para mí por mis formas de ser, ¿no? Pero también contaba que ni los supervisores, ni los ATPs, ni nadie se hacía responsable. Se entraba en la responsabilidad, así como en Mario Vidal. Si no están alumnos detectados por Mario Vidal, ¿y por qué nos están pidiendo? ¿Te acuerdas que un año nos pidieron que detectáramos a todos
no me acuerdo por qué, creo que teníamos que nos pusimos un tope cada estado. Pues ahí andábamos buscando alumnos sobresalientes por mar y tierra, y luego los psicólogos enojadísimos y nosotros tratando, y sí, la verdad que tienen mucha razón, porque ese fue un proceso, que entramos en un proceso, no me acuerdo de qué, estábamos probando unas herramientas y bueno, ya no me acuerdo. En ese sentido, sí es cierto que cansamos mucho a la gente sobre una barrera muy fuerte. Creo que son los supervisores de educación especial y luego los directores, por la falta de conocimiento de los procesos de seguimiento, por la falta de conocimiento del modelo sociocultural, porque siguen pensando que haciendo baterías es como van a sacar a los niños. Tú y yo sabemos que las baterías se tienen que aplicar solo y cuando se requiera para hacer el salto de grado. O sea, seguimos, y luego así como que las psicólogas quieren que no pase, ¿verdad? ¿Cómo le hago para que no tenga 114 o 116? ¿Cómo le hago así? O sea, ¿cómo le hago para no atenderlo? Porque no sé, me da miedo y no quiero. Entonces, esta parte compleja sigue pasando y seguimos pensando que ellos no necesitan ayuda. No hay trabajo con las familias o es muy poco. Bueno, yo reconozco bastante lo que hace la red de Monterrey, porque es una red que se construyó en ese entonces y hasta la fecha sigue, y es muy contundente, tiene mucha fortaleza. Yo tengo mucha admiración sobre esa red, porque hace cosas muy interesantes, ¿no? Y entonces yo sí vi que aquí en Chihuahua se fue invisibilizando cada vez más, y eso se debió al empuje que no estaba haciendo la supervisión. Y acá se llaman supervisiones, ¿verdad, Juan Carlos? Acá les decimos supervisión. Entonces, también, bueno, pues la educación básica, la educación inicial, la educación, ahora que está muy de moda trabajar con la educación inicial y que vale la pena intentar descubrir desarrollo precoz, sería genial podernos involucrar en esos procesos precoces de la educación inicial. Y lo que es la educación media y superior es una pérdida, porque nadie está interesado en ver quién es sobresaliente y nadie le interesa invertir dinero en esas cuestiones. Y por ejemplo, aquí habiendo el CEMAP, que es un centro a donde acuden miles de investigadores de todo el país, porque es ahí está el único microscopio, ¿cómo se llama? Sí. Es un centro de investigación de materiales avanzados y a nadie, no se ha utilizado para que los niños vayan, los estudiantes vayan, nada, esas cosas. Y por último, porque ya quiero llorar, entonces, a esta población, es muy poca la gente que le importa a esta población. O sea, en verdad, ayudar, porque aquí se necesita una ayuda. Se piensa que no necesita ayuda. Se piensa que las familias están felices. ¡Qué padre! Tengo un niño sobresaliente. La están pasando bastante mal. Y más las familias con hijos con excepcionalidad. Entonces yo atiendo las familias. Ahorita estamos atendiendo 6 familias. Y mira, ¿por qué? Tengo puros chicos de doble excepcionalidad. Son maravillosos, pero necesitan mucho apoyo, que yo no tengo la capacidad de atenderlos, de todas las necesidades que tienen. Entonces, pues esa es mi frustración. Ahí está. No se oye, Bárbara. Sí, es cierto, gracias. Sí, la verdad es que tienes mucha razón. Hay cosas que uno, por más que quiera, a veces nos enfrentamos a estas autoridades educativas que no nos dejan avanzar mucho, pero ahí seguimos de tercos nosotros, ¿no? Y hago un paréntesis, gracias, Ana, la verdad tu comentario me encanta, gracias por ese comentario tan hermoso. Y bueno, pues ahora sí le seguimos. Brian, ¿tú qué barreras te has enfrentado en estos años de trabajar con este programa? Ahorita que escuchaba al doctor Mario, yo también me he enfrentado de repente a estas barreras pues muy actitudinales por parte precisamente de los especialistas. La principal resistencia ha sido con compañeros de especial, ¿no? Y entonces a veces decimos, híjole, pero si ellos, o sea, nosotros se supone que vamos a ir a hacer el fuerte y llegar a las escuelas regulares. Ha habido escuelas regulares donde
sí pues, me hacen mala cara y me han dicho que no. Recuerdo la primera promoción anticipada después de un proceso de detecciones, pero la primera que hice con una alumna en una zona escolar, la misma zona, la supervisora y los demás directivos decían que no había, que cómo ahí en esa zona podía existir un niño sobresaliente, ¿no? Entonces sí han sido como barreras muy fuertes las que nos hemos enfrentado, pero también por otro lado, bueno, como decías tú hace ratito, el estar como de tercos, duro y dale, pues nos ha permitido generar un buen proceso de acompañamiento con todos ellos. Pero no ha sido fácil, no ha sido realmente sencillo aquí en nuestra zona escolar, en la zona 16, no ha sido sencillo, pero no quitamos el dedo del renglón. Nosotros el modelo que hacemos es llegar desde la jefatura de sector, en el caso del proyecto de acá de la zona, y entonces estamos con los jefes de sector, posteriormente con los supervisores, y todo el tiempo es estar trabajando, ¿no? Como de, ¿qué tal si sí, profe? ¿Qué tal si sí, maestra? Mire, y ya encontramos en tal escuela, ¿no? O sea, como cuando encuentras oro, para mí esos son estos chicos, porque las capacidades que tienen, el pensamiento tan complejo que a veces, recuerdo ahorita a grosso modo un chaparrito de preescolar que me decía, es que no sé cómo explicar todo lo que pienso en mi cabeza. Y entonces el imaginar un poco cómo está su mente trabajando al 1000 por 1, ¿no? En comparación al resto, por eso destacan, por eso son sobresalientes, y pues es el generar una nueva cultura con ellos, con mucha humildad, pero también con mucho gusto les comparto de todas las escuelas que atendemos, pues ya quisiéramos que al menos 10, profe, como le dijeron a usted, maestro Mario, hubieran querido, ¿no? O sea, acá, no sé, sí tenemos muchas escuelas, pero son 3, 4 en donde sí es como de adelante. O sea, desde la directora, los maestros tienen esta apertura, porque ha sido un proceso de varios años, de quienes estaban antes de mí y ahora conmigo, y por el impulso de la supervisora. Pero sí todavía tenemos muchas escuelas donde nos dicen, no, yo aquí no tengo sobresalientes, aquí lo que tengo son problemas de rezago, son discapacidades. Hay ocasiones en que algunos especialistas, pues docentes, se refieren a su comunidad escolar diciéndonos, es que mi escuela ya parece CAM, ¿no? Haciendo referencia a que pues ya son varias las condiciones. Y yo les decía, qué bueno, entonces ya es un entorno inclusivo, o sea, y pues no, ¿verdad? Para ellos no es algo de alegría. Pero bueno, yo al menos trato de no cansarme en eso. Me inspira muchísimo escuchar cada proceso de nuestros compañeras y compañeros, y sobre todo en esos niños. Con los papás han sido menos las resistencias, al contrario, nosotros hemos hecho un proceso de psicoeducación con los papás, nos falta mucho. Ahorita yo estoy duro y dale con generar una red de padres de niños y niñas con aptitudes sobresalientes en la zona, y comenzar, ¿no? Como de lo particular hacia lo general, y a lo mejor permear en algún momento las estructuras de educación. Estamos apenas en los pininos, o sea, vamos ahí como buscando el camino, y yo buscando información de todos lados, ¿no? Me gustó mucho la guía que sacó la Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato. Si hay alguien de Guanajuato, felicidades por ese documento. A mí me ha sido muy iluminador en torno a esa red de cómo ir colaborando con los papás este proceso de psicoeducación, porque al menos algo que a mí me quedó muy claro desde que empecé con esta función es que si no logramos hacer ese clic con los papás, pues tampoco va a ser la atención no se va a lograr, ¿no? Entonces, a veces, haciendo ese enlace con el papá y con la mamá, es que logramos comenzar a permearle un poco al docente. Hemos encontrado también de todo, docentes súper creativos. Yo les digo a varios de una de las escuelas, le mando saludos a la directora Excel si nos está escuchando, porque varios de sus docentes, yo insisto en que son docentes sobresalientes. O sea, que se han convencido de esta labor y que incluso se apropian tanto de la metodología y hacen proyectos
muy interesantes, o sea, combinando elementos socioemocionales con la parte lógico-matemática, las artes, o sea, realmente han hecho cosas maravillosas, no nos alcanzaría el tiempo para mencionarlos. Todo ello, esa escuela es una de las que yo les digo acá, siempre la presumimos, porque siempre refrendan, ¿no? Desde el supervisor, la directora y los docentes, esta atención. Ahí es muy interesante porque llegan los niños a primero de primaria y nuestra compañera que está ahí, Fernanda, le manda un saludo. Ella comienza la aplicación de anexos en primero de primaria. ¿Por qué? Porque como ya hicimos todo el barrido de toda la escuela, los demás niños de los otros grados están atendidos, están identificados. Y hemos encontrado también esa sorpresa, que llegan ya niños en primero de primaria con habilidades excepcionales. Y es obviamente comenzarles el enriquecimiento dentro del aula, ¿no? Ofrecer estas ayudas y apoyos para que no se nos aburran, porque pues la realidad también es esa, o sea, la maestra o el maestro de regular tiene un aula llena de niños que a veces eso no es que haga imposible la atención, pero sí de momento puede llegar a parecer como muy estratosférico lo que se le pide, ¿no? En otras, por ejemplo, otra de las barreras, no sé si a ustedes les llegó a pasar y nos den luz con toda la experiencia que tienen, porque llega uno con lo de sobresalientes y piensan que les llevamos más trabajo. En automático ya es como de, me traen más trabajo. Y sí es más trabajo. Exactamente, pero yo les digo que es un trabajo bello, que es un trabajo bonito y que incluso... Bien, no lo podemos engañar. Ah, no, exacto, no hablo, pero ¿cómo enganchaban, no, ustedes? O sea, o cómo... O sí vamos bien en el sentido de buscarle el enamoramiento. No, pero hay que ser honestos, que sí es trabajo. Sí, hay que Brian, yo creo que lo que estás mencionando, como te da la respuesta a Mario, son barreras. Son barreras, cada quien las vive de acuerdo a su propio proceso. Es un proceso de, como todo, de negación, de aceptación y todos los inter que hay en todo esto, pero es más trabajo. Pero tú también diste la respuesta para ese más trabajo. El nuevo enfoque de la escuela mexicana es el trabajo por proyectos. Si todas las escuelas retomaran el trabajo por proyectos al involucrar a todos los alumnos, sobre todo a los alumnos que tienen alguna aptitud sobresaliente y pueden intervenir desde su aptitud en algo para enriquecer ese proyecto, ya no tendríamos tantos problemas. Pero como hay rechazo hacia los libros de texto, hay rechazo hacia el trabajo por proyectos, hay rechazo hacia un nuevo enfoque, como ha existido desde el 93. Desde el 93 para acá, que fue la reforma más fuerte a planes de estudio, hubo rechazo. Y después, por ejemplo, aquí en Nuevo León, el proyecto CAS de aptitudes sobresalientes se empezó en el 96, hace 30 años. Por eso dice Mario que aquí van avanzados en algunas cuestiones de red de padres, algunos proyectos de la propia Secretaría de Educación Estatal para atender a alumnos de cuarto, quinto y sexto en algunas primarias, algún otro centro que aquí se llama Centro de Alto Rendimiento Académico, donde están muchos alumnos en primaria y secundaria, que de entrada podrías decir, es que no es inclusivo, pero para las necesidades de los alumnos y para dar respuesta a los padres de familia, es una buena opción que por el momento deja satisfecho a cierto grupo, aunque la ciudad de Monterrey es muy grande, es igual que Guadalajara, pues obviamente esto está concentrado en cierta área y no se puede atender todo. Pero me regreso al principio, todo a lo que nos hemos enfrentado son barreras actitudinales en un primer momento, metodológicas o didácticas en un segundo momento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como dijo Mario, hablar con la verdad, decir la verdad, tanto para la atención a alumnos con discapacidad, alumnos con otras condiciones y alumnos con aptitudes sobresalientes. Y hay que conocer el contexto. Estas barreras se van a presentar como son contextuales, son interactivas, son relativas, son de acuerdo a los contextos, hay que ubicar el contexto. Tenemos escuelas, por ejemplo, en el área donde yo trabajo, escuelas de
20 grupos en la mañana, 20 grupos en la tarde en una primaria o en una secundaria, pues obvio, ahí el trabajo está muy cargado hacia el tipo de población. Pero luego te vas a otras escuelas, por ejemplo, hoy acabo de acudir a una escuela secundaria, fue a su graduación, funciona matutina y vespertina, pero va a desaparecer el turno vespertino, entonces toda la población se va a concentrar en el turno matutino. Y así hay muchas primarias, sobre todo las que están en el área céntrica de Monterrey, muy distinto al contexto, a la periferia, a los municipios de la periferia, donde está llegando un alto grado de migración, mucha población migrante, no solo de aquí de nuestro país, sino también de Centroamérica, de Colombia, de Venezuela, de Sudamérica. Entonces la población está creciendo. Entonces, por lo tanto, para los maestros, que ahí es donde entra el sentido común, hay que valorar el trabajo de los maestros porque tienen población migrante, población indígena, población con discapacidad, población con TEA, que ese es otro rubro que hay que también precisar, y población con aptitudes sobresalientes. Entonces, habría que checar la manera en cómo la propia Secretaría de Educación da respuesta para atender a todas estas dificultades. Y lo primero es la barrera actitudinal, que los maestros acepten esta diversidad, se preparen para atender esta diversidad y estén dispuestos. Por ejemplo, aquí en Nuevo León tenemos unos cursos durante todo el ciclo escolar para lengua de señas, sistema braille, material adaptado, autismo y aptitudes sobresalientes, ¿sí? Entonces, son cursos en el ciclo escolar que son abiertos, son para todo mundo. Entonces, veces, en ocasiones llegan padres de familia, alumnos que están estudiando para ser docentes y los propios docentes de educación regular o especial. Pero te encuentras ahorita en junio que te dicen, ¿y cuándo fue el curso? ¿Y dónde estaba el curso? Entonces dices, o no sabían, o hay una barrera, que yo me inclino porque hay una barrera, de que lo escucho, lo veo, pero no me interesa, pero luego cuando ya te interesa, pues te dices, ya se pasó el momento. Entonces, resumiendo, barreras actitudinales. Contra esas es muy difícil luchar, es un proceso muy largo. Yo creo que aquí es parte de la función de los psicólogos, ayudarnos a los que no somos psicólogos a vivir todo este proceso para involucrarse más en la atención a toda la población. Ojo, toda la población, porque si no, nos van a decir, ay, no, los de aptitudes, los de discapacidad, los de TEA, niños migrantes, niños indígenas. No, los de todos los alumnos. Claro. Y sí, nos comenta ahorita Barbarita que se le fue la luz y que está batallando para conectarse, pero me dice que la última pregunta que quiere proponer ella, y entonces, ¿qué nos está planteando para mejorar la atención a esta población? Con respecto a lo que dice Juan Carlos, yo quisiera contestarle un poco también de esto. A mí me encanta eso que están haciendo, ¿no? De la escuela esta que tiene un énfasis en la aptitud sobresaliente, que era lo que se proponía, ¿no? Que al final tuvieran énfasis las escuelas, ya sean discapacidades específicas, para que esos maestros se especializaran, o poníamos la palabra profesionalización, se profesionalizaran pues en lengua de señas, porque un mismo maestro profesionalizarse en cada una de las cuestiones de la educación especial es imposible, ¿no? Si la lengua de señas, ¿cuánto duras para aprenderla, recordarla, para todo esto, ¿no? Y este énfasis me parece genial que hayan decidido hacer ese tipo de cosas. En un tiempo hubo una escuela en Colima que fue con énfasis también en aptitudes sobresalientes, una en Yucatán. Yo ya no les he dado seguimiento, pero a mí eso no me molesta ni me parece que no sea incluyente, ¿no? Al contrario, me parece que eso le da una respuesta educativa a los chavos. Porque hay veces que los chavos que tienen aptitudes, hay una escuela que no le va a dar una respuesta educativa. Y entonces yo creo que es una forma muy importante que pudiéramos hacer escuelas con énfasis en alguna situación, porque también aprender a trabajar con los alumnos con aptitudes sobresalientes,
pues depende de qué tipo de aptitud, depende los recursos que tengas, los recursos metodológicos. Creo que también tienes mucha razón en cuanto a que el nuevo plan y programa, que ahora el nuevo programa, te da la posibilidad, pero tú y yo sabemos que los trabajos en cuanto al trabajo en proyectos no han fundido. Cuando nosotros en CAS tenemos 20, 26 años de trabajar con los proyectos, pues, cuando Renzuti lo sacó hace más de 40 años, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas vale la pena revisarlas y son cosas muy importantes las que acabas de decir, Juan Carlos. Yo les planteé mientras tú llegabas que, entonces, ¿qué nos estamos planteando para mejorar la propuesta, no? Y así en cada estado estábamos ahí y yo ya hice mi intervención. Ya les Mario. Muchísimas gracias. Sí, Juan Carlos. Yo creo Adelante, que es algo muy real, algo muy verídico, muy contextual, que no podemos ocultar. Las escuelas actualmente que tienen mucha población con discapacidad son porque son escuelas que se han proyectado hacia su comunidad. La comunidad de alrededor saben que ahí hay maestros especialistas, que ahí la comunidad está comprometida, entonces son escuelas que reciben a todos los niños. Y es algo parecido a las escuelas que reciben alumnos con aptitudes sobresalientes porque trabajan por proyectos, porque hacen difusión del servicio hacia la comunidad, y los padres de familia ahorita con las redes sociales o con esto que estamos haciendo ahorita, si se dan cuenta, algún padre de familia difunde o algo, pasa la información por la red social y muchos padres de familia se enteran en qué escuela reciben a los alumnos, dónde están los maestros, dónde trabajan de tal o cual manera, y los van eligiendo y van buscando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo estoy en un sector fuera hacia la periferia de Monterrey, en un sector que se llama García, Nuevo León. Entonces, ahí tenemos varias escuelas, 18 escuelas, de las cuales, no sé, te podría decir, las 18 tienen difusión hacia la comunidad y hay mucha población con discapacidad o con aptitudes sobresalientes por un trabajo no de educación especial, sino de todo el personal de la escuela, principalmente los directivos que encabezan estas escuelas, que autorizan y que supervisan y que guían. Hay escuelas con las que tengo muy buena experiencia en cuanto a el supervisor, el director y los maestros de la escuela, que es el punto medular de todo esto, el trabajo colaborativo. ¿Sí? Así es. Así es. Muchas gracias, Juan Carlos. Brian, ¿tú qué nos compartes? Yo también considero que clave va a ser lo que les decía hace un momento, de gestionar y generar esta red de padres para que ellos también se involucren, se sientan partícipes del proyecto, del proceso educativo de sus hijos, y a la par, pues no dejar de lado a los docentes, ¿no? Les decía yo del cómo hacer esta labor de convencimiento en torno a las bondades que tiene desde una detección, la atención educativa, el trabajo por proyectos, que les comentaba ahorita, hay docentes muy creativos, y los papás, o sea, no soltar a los papás. Yo no, les decía a Barbarita, no suelto el dedo del renglón. De hecho, hace días le compartí a la doctora Maribel que el próximo ciclo me gustaría iniciar con esa parte, ¿no? Desde llegar ahora desde los padres, no dejar a los maestros, pero desde los papás, y comenzar a ir transformando las prácticas. Y como les digo, pues ella nos da esta anuencia que al final el sentir, yo, por ejemplo, que me considero, a comparación con ustedes, muy inexperto, pero con muchas ganas de aprender sobre este interesante tema que me apasiona, el sentir el respaldo de figuras que llevan toda una trayectoria en este mundo, a mí que digamos voy iniciando, pues también llena mi corazón y me hace sentir que voy por buen camino, ¿no? Porque ya al menos el no sentir en casa la barrera, o sea, eso para mí es algo muy, muy bueno, y pues al menos quiero transmitir también eso a los compañeros, compañeras, y los papás sobre todo, que yo digo que ahí es donde vamos a encontrar mucho de la clave por estos niños. Así es.
Sí, Tenemos bueno, yo, un programa que sale barato, yo puedo ir allá a Guadalajara, ay, trabajar con todos los padres, no cobro muy caro. no, Y es como bueno, es accesible. yo, Es Nos accesible. ponemos de Pero también acuerdo, estamos maestro. aquí en Guadalajara, mucha gente. No, pero bueno, primero una disculpa por mi desaparición, se me fue la luz, estoy aquí ahorita literal con una velita y en la lámpara de mi celular, pero bueno, aquí estamos para poder estar cerrando esta sesión. Pero fíjense que esa parte es bien importante, lo que decías, Brian, de trabajar con los papás, pero también con, vaya, es el equipo, papás, escuelas, especialistas. La verdad es que es bien importante el trabajo con los tres, ¿no? Yo les decía, lo he comentado con algunos papás, que hace 20 años, recordando estas historias, hace 20 años, tenía una escuela que me hacía caso con estos niños, ¿no? Era una escuela particular, sí, particular, al otro lado de la ciudad, allá por el Zoológico Guadalajara, yo estoy totalmente al otro lado de la ciudad. Hoy en día me da gusto escuchar cuando me abren las puertas los escuelas, cuando ya me hablan de una escuela, cuando ya me invitan a otra. Esa parte la verdad es que se ha cambiado muchísimo, pero sigue siendo una gran barrera el trabajo que vamos haciendo cotidianamente, la falta de información, la apatía hacia el tema, los mitos que están tan terribles, pero mirando hacia el futuro, creo que hay muchísimas cosas muy padres todavía que hacer, ¿no? Todavía hay mucho trabajo, hay un gran campo de acción y pues ojalá que este sea el inicio de empezar a colaborar ahora de manera geográfica, porque la verdad es que Mario nos encanta esta parte del trabajo que hace Mario con las familias, es súper bonito, es súper creativo. La verdad es que Mario es una persona muy, muy creativa para trabajar con todos, con maestros y con papás. Yo soy un poquito menos creativa, pero también me encanta el trabajo con papás. Hago mucho apoyo y orientación a padres de familia. Si es que cuenta con nosotros, y lo digo también por Juan Carlos, sé que también es alguien que te puede, cualquier duda que tengas, mira, ahí estaremos en contacto, porque de verdad nos interesa seguir abonándole este tema, ¿no? Seguir creciendo, creo que ha pasado mucho en estos 20 años, pero pues queremos que pasen más cosas en los próximos 20, ¿no? Y 30 y 40, sí, Mario. fíjate que yo no me quiero ir sin hacer esta reflexión de la propuesta, porque en la metodología que trae la propuesta, que es actividades exploratorias y luego que así, ¿no? Hay gente que la sigue tal y como, y no necesariamente, es más, yo ya las actividades exploratorias ya desde cuando las eliminaría. Yo me iría a la experiencia misma de la maestra y las experiencias que no están, pues ahí las provocaría. Y yo trabajo o yo detecto desde el enriquecimiento, desde trabajar un programa formal de enriquecimiento junto con la maestra, con todo el alumnado, pero y luego ya voy detectando a través de esto, porque la verdad, las actividades exploratorias, luego les complejizamos la vida a los maestros, la verdad, y a mí me parece que es suficiente la detección, el proceso de detección inicial para poder detectar a un alumno que no le tendrías que estar aplicando algo, pero hay psicólogos que si no tienen la prueba, no, es que yo sin la prueba no puedo, y hay maestros, y hay supervisores, y hay jefes de sector, y hay un montón de gente que quiere la prueba, pero ¿cómo salió la prueba? ¿Cómo? Sí. ¿Qué se tiene? Y para quitarles esa mente de encima, ¿qué creen? El cultural no exige un CI, nada más que sea por encima del resto de sus compañeros en los desempeños, porque luego nos hemos empecinado con las pruebas. Yo no sé, nosotros no tenemos esa tendencia. Cuando ustedes hablen, cuando ustedes escuchen hablar de altas capacidades, ahí sí, o sea, ese concepto sí se tiene que hacer la prueba, porque si alguien vive desde esta visión, la alta capacidad sí es un tema que tiene que sacar un 6. Pero si nosotros tenemos el modelo sociocultural, aquí no, aquí son los desempeños. Entonces son como dos visiones que tendríamos que tener muy claras en ese sentido. Y yo creo que podemos facilitar a los maestros de sus propias metodologías, procesos también para no, porque luego también los atosigamos y por eso no quieren saber nada de nosotros, ¿no? Sino desde sus propios procesos metodológicos. Y yo cerraría con eso, les mando un abrazo a todos. No, muchas gracias. No, la verdad es que lo que dices es muy cierto, Mario. Al final del día, tenemos que trabajar junto con los maestros, ¿no? Que son los que en la parte académica son los que están en frente de batalla, son los que
viven con los chicos, trabajan con los chicos, y sabemos que hay muchos con un gran potencial también como maestros, ¿no? Juan Carlos, ¿tú qué nos puedes compartir en este tenor? Ya había comentado del trabajo que tú acabas de decir, del trabajo de corresponsabilidad. Nosotros tenemos aquí en Nuevo León una guía operativa para el funcionamiento de los servicios de básica y especial, en la cual habla mucho acerca de ese trabajo corresponsable. También tenemos 3 cuadernillos de educación inclusiva. El número 1 es en general educación inclusiva, el 2 es el trabajo de las USAER, que aquí se llaman UDI, Unidad de Educación Inclusiva, y el número 3 habla de aptitudes sobresalientes, y este número 3 tiene muchas referencias, mucho marco teórico, metodológico de varios autores que se complementan con la guía nacional que decía hace un momento Brian. Entonces, información tenemos. ¿Qué es lo que nos falta? Tener la disposición, o lo que había dicho al principio cuando tú no estabas, romper esa barrera actitudinal, tender puentes, estrechar caminos para poder trabajar en colaboración y retomar toda esa información que tenemos. Así es, la verdad es que pues hay que seguirle poniendo ganas, pero hay información y eso es lo más interesante. Y si no me equivoco, Juan Carlos, estas publicaciones que tiene el gobierno de Nuevo León son públicas, ¿no? O sea, están en las redes, ¿las podemos encontrar? Sí, están en las redes. Fíjate que ha sido un trabajo de difusión, primero hacia los servicios de educación especial, luego se mandaron impresas con recursos del gobierno del estado a cada escuela pública, cada preescolar, primaria y secundaria, y obviamente están en la plataforma de la página de la Secretaría de Educación de Nuevo León, que son las siglas UIENL, Unidad de Integración Educativa de Nuevo León. Ahí pueden buscar en el área de publicaciones todos los materiales que tiene aquí el estado, para lo cual, te digo, es un trabajo de sensibilización, información, difusión, para que las escuelas lo tengan, que al igual que con los libros de texto del trabajo por proyectos, obviamente hay una resistencia a ese cambio para apropiarse de esta información. Así es, sí, entonces, pues ya saben, amigos, todos los que nos están viendo, que ahí tienen información. Quien tenga curiosidad, Nuevo León nos ofrece estos materiales bien enriquecedores. La verdad es que ya nos tuvimos oportunidad porque Juan Carlos nos hizo el favor de compartir la información cuando salió fresquecito, así que lo acaban de publicar. Es un material súper interesante, súper enriquecedor, que vale la pena que se den una vuelta. Igual al rato les pongo el enlace aquí en el chat de esta publicación para que lo sigan y puedan encontrar el material. Y pues bueno, yo no me quiero ir sin decir algo bien importante. Todavía nos queda el reto, que no sé si lo comentaron, pero el reto de la doble excepcionalidad, que es un tema que estamos trabajando muy fuerte, que no es moda. Lo que sí es impresionante ver cada día cómo nos están llegando casos, familias con chicos con doble excepcionalidad, y que la doble excepcionalidad todavía estamos como en el estira y afloja del concepto, ¿a qué le vamos a llamar esto? Pero pues la verdad sí me tengo que aventar mi comercial, nuestro comercial, porque estamos organizando para el mes de octubre, no se lo pierdan, un congreso dirigido a familias, maestros, especialistas y niños. Sobre todo eso queremos también invitar a niños, a que aprendamos a hacer cosas para favorecer el desarrollo de los chicos con doble excepcionalidad. Obviamente involucramos aptitudes sobresalientes, involucramos autismo, involucramos déficit de atención, pero también consideramos otras condiciones como los grupos étnicos, como las condiciones socioeconómicas, como otra serie de conceptos que si van al Congreso se van a dar cuenta de esta visión maravillosa, pero sobre todo lo que buscamos en este Congreso es que ustedes se lleven herramientas para, si terminamos el domingo y el lunes, puedas empezar a trabajar con las propuestas que les vamos a compartir. Entonces, estén pendientes de las redes, estén pendientes aquí del Facebook, del Instagram, para que nos sigan y podamos compartir la información del Congreso. En el Congreso estamos Mario como uno de los talleristas y ponentes ahí. Vamos a tener ya confirmadísima Gabriela de la Torre, que es una de las
personas más importantes en el tema de la propuesta de atención a niños y niñas con aptitudes sobresalientes. Tenemos a la maestra Marina Payán, tenemos a la maestra Marisela, recuérdame Mario su apellido, Marisela Zúñiga. También vamos a tener a Eric Aguayo, que es el de dinosaurios, no, nunca me acuerdo de su nombre, del programa. Bueno, él tiene Cometas, su grupo de Cometas. Va a estar la maestra Giselle Farías, que es una experta en autismo, y bueno, vamos a estar ahí haciendo una gala del talento mexicano que tenemos y que todos le apostamos a que desde la escuela y desde la familia podemos mejorar el desarrollo de nuestros chicos, con autismo, con aptitudes sobresalientes, con TDA, con cualquier estas doble excepcionalidad o triple o múltiple, como le queramos llamar, pero pues ahí estaremos muy puestos para octubre, así es que no se pierden. Y pues ahora sí que no me queda más una frase de despedida cada quien, algo que nos quieran aportar con lo que se quieran despedir para ya cerrar ahora sí. Y empezamos contigo, Juan Carlos. ¿Qué nos dices ya para el tantán del día de hoy? Fíjate que quiero compartir una experiencia ahorita que dijiste doble excepcionalidad. Aquí ya tenemos muchas actividades por tradición. En marzo casi siempre hacemos muestra de talentos o festival de arte o alguna actividad relacionada. Y me tocó ir hace 2 semanas a una escuela donde era un niño autista que manejaba el teclado y que cantaba en inglés. Entonces, fue muy ilustrativo de cómo pueden participar en ciertas actividades con toda la escuela y que la población o la comunidad educativa podía valorar y considerar a estos niños en su contexto, porque es una colonia, te digo, de aquí, de las orillas de Monterrey, en su contexto, y ver esa doble excepcionalidad que en muchas ocasiones también es una barrera para muchas personas de decir, no, si tiene una cosa no puede tener otra, pero no, puede tener los dos. Entonces yo me voy con la diversidad está presente, la diversidad hay que valorarla y hay que atenderla en todas las escuelas. Así es, muchísimas gracias. Brian, ¿con qué nos despedimos hoy? Yo con una frase que me encanta del doctor Javier Tourón, que es un catedrático de la Universidad de La Rioja con el programa de altas capacidades. El talento que no se cultiva se pierde. Entonces, pues que nos quede mucho de reflexión, ¿no? Que no seamos nosotros esos, pues los que generemos que se pierda ese talento. Así es, gracias, Brian. Mario, ¿con qué nos despedimos hoy? No sé, estoy pensando todavía porque está muy complicado, está muy incierta las cosas. Yo sinceramente no soy nada positivo en el futuro de la atención a los chicos sobresalientes. No soy absolutamente nada positivo en cuanto a que ya que de la tarde a la mañana va a aumentar la población. Aquí en Chihuahua, por lo menos al contrario, aquí cada año ha disminuido la atención y eso es muy grave. Porque se ha invertido mucho dinero en las capacitaciones a los maestros aquí. Han asistido como 8 diplomados los maestros aquí. Se han invertido millones de pesos en capacitación y no logramos que esa población sea más identificada. Y también me da mucha tristeza que la educación básica, media y superior no esté identificando por sí misma a esta población. Quiere decir que hay un déficit tremendo, ¿no? En cuanto a esto, pero además esta población, cuando no es atendida, tiene problemas de salud mental y son situaciones muy graves y a nadie le importa. Tenemos alumnos o personas que hemos atendido que ya van por su segunda intento de suicidio y que eso es un problema de salud mental. Entonces, pues yo les dejo más bien esa tarea, que es una tarea de todos nosotros, ¿no? Ayudarnos para que esta población salga adelante. Así es, la verdad es que sí tocas también un tema súper importante, que a lo mejor eso lo retomamos en otro programita, la salud mental de esta población, ¿no? Que sí es un tema bien delicado, ver cómo chiquitos desde los 8 o 9 años ya están con cuadros de depresión y dices, no es posible, eso déjalo para los viejos, ¿no? Y los estamos encontrando en niños muy pequeñitos, entonces valdrá creo que mucho la pena juntarnos nuevamente y ahora hablar de la depresión, bueno, de la salud mental, más que de los programas de la salud mental de nuestros chiquitos y cómo podemos favorecer que tengan salud mental, cuidar la salud mental de nuestros niños. Y pues yo ahora sí que no me queda más que agradecer, yo sí les dejo también esta reflexión de decir,
¿Hasta cuándo vamos a seguir creyendo que los niños con aptitudes sobresalientes no necesitan nada? ¿Y hasta cuándo vamos a seguir creyendo que el número es el que determina? Las personas no son un número, las personas son personas con colores divinos, con 20,000 colores diferentes. Ninguna es igual a otra, pero todas tienen algo que regalar al mundo. Y es nuestra responsabilidad, papás, maestros y especialistas, en que este potencial que tienen nuestros chicos, llevarlos al mejor fin, para bien suyo y para bien de la comunidad, como bien lo dice el programa de aptitudes sobresalientes, ¿no? Que siempre sea para bien de nuestros niños y bien de la comunidad, que es algo súper importante. Entonces, pues nos quedamos con estas grandes reflexiones. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Mario, muchas gracias por participar y por hacerme el paro de mi salida. Por Juan Carlos, muchísimas gracias por compartir tu gran experiencia. Y Brian, la verdad que me dio muchísimo gusto que hayas participado, así como esta gente joven, que son los que se van a quedar y que siguen abriendo camino. Así es que cuenta con nuestro apoyo para que lo que necesites podamos compartirlo y podamos trabajar juntos por nuestra niñez. ¿Sale? Y pues muchas gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos. Seguimos en contacto porque el siguiente live que vamos a tener, ahora van a conocer al equipo de CRAC, del Centro de Recursos para Altas Capacidades. Vamos a conocer a todo el personal, todos los profesionales que me acompañan en esta maravillosa aventura. Y pues seguiremos aquí trabajando por los chicos con aptitudes sobresalientes y lo que venga. ¿Sale? Bonita noche a todos. Gracias. Hasta pronto. Bye. Bye.